La pastora decía de que el Señor la cogió a ella, la desbarató para volverla a hacer. ¿A usted también? ¿Podríamos decir que hoy no somos rotos o todavía somos rotos? Pero tenemos que tener algo muy presente en esto, ojo. Gente rota usada por Dios. Pero tenemos que tener presente qué clase de roto es el que el Señor usa. ¿Por qué? Ayer tenía una conversación, un pastor que hacía rato me había invitado a tomar tinto y no había sacado el tiempo y estaba como algo triste y me dijo, no, ya usted se olvidó de mí. Y yo, no, ¿sabe qué? Saco el tiempo ya mismo, si no, no lo hacemos. Y empezábamos a hablar acerca del ministerio, todo lo que pasa, cómo las cargas que llegan a nuestra vida por el ministerio y por todo lo que se maneja y todo esto. Pero entonces él me decía y me hablaba acerca de la Santa Cena y me decía que él tiene una cena abierta en donde participa todos. Y me decía que yo qué pensaba de eso. Yo le dije, yo no lo manejo así. Y entonces él me hablaba y me decía, pero es que la Biblia no lo dice. Y yo, que usted no lo quiera ver es otra cosa. Porque muchas veces queremos, y estoy hablando de un pastor, y a veces creemos o consideramos que por ser o tener un título, las sabemos todas o no las sabemos todas. Y es la parte en donde la Escritura no siempre nos va a hablar como usted y yo queremos que nos hable. Muchas veces quisiera que la Escritura nos dijera, hoy es el día de ponerse la camisa blanca. Y entonces ya nosotros sabemos que ese día nos ponemos la camisa blanca. Pero entonces nos paramos en el closet y al pararnos en el closet, ¿qué me pongo? Pero es que esa me la puse la semana pasada y esta aquella. Los que tienen, pues, ¿cierto? Los que no tienen sino el kit y ponga, eso no hay problema, porque esa me la puse ayer, no importa. Esa la que está limpia me la pongo, ¿cierto? Entonces es la parte de que cuando tenemos a veces para escoger se vuelve un problema. Es mejor tener solamente unita, ¿cierto? Quite y lave y eso, ya. Pero como nos miramos con otros, nos comparamos con otros, decimos, pero qué pena que lo vean a uno siempre, ¿cierto? Y uno a veces da la casualidad que se deja de ver con una persona y cuando la ve con la misma ropa que la vio la última vez. Y uno dice, qué pecado, no tiene más, ¿cierto? Y puede tener el closet lleno. Pero entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? De que aunque la Escritura no nos habla como nosotros queremos, tenemos que identificar cuál es la gente rota que Dios quiere usar. Porque aunque Dios usó a varios reyes que no eran de la casa de Dios, que eran gentiles, impíos, mundanos, como usted los quiera llamar, en Jeremías el Señor le dice al rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y le decía, por cuanto nunca te arrepentiste, te voy a destruir. Y fue usado para quitarle al pueblo de Israel los enemigos. Entonces, yo le decía al pastor, paz que tenemos, o en Dios, vamos por niveles o procesos. Y no significa que porque yo ya me bauticé, entonces yo ya estoy listo. No, empieza una demanda diferente. Ahora, quienes no se bautizan no quieren esta demanda. Por eso mismo Pablo dice, usted quiere servirle al Señor, excelente. Pero le saca un listado y le dice esto y esto. Usted lo quiere cumplir. Así como cuando uno se casa. Cuando uno se casa, ¿qué le dicen? En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Y uno ahí todo emocionado por comerse la torta. Amén, 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 amén. ¿Sí o qué? Pero no sabe a qué es lo que nos estamos exponiendo. Por eso tenemos que tener cuidado y por eso siempre les he dicho, yo no delego los post, los pre.
Yo no delego el prebautismal, el prematrimonial, el preencuentro, todo eso, yo no los suelto porque es algo súper importante para poder darnos la letra pequeña de lo que vamos a firmar o del pacto que vamos a hacer con Dios, o más bien Dios con nosotros. Y entonces, mientras nosotros no identifiquemos esto, vamos a considerar que como somos rotos, somos usados. Pero entonces yo le decía al pastor, y le decía, pastor, pero no por ser usado, soy aprobado. Entonces, quien se tomó la decisión de bautizarse porque quiere servirle al Señor, el día de mañana el Señor le va a decir, te uso, pero no me sirve lo que estás haciendo. También hay una demanda. Ahora, lo que él me decía es válido. Hay muchos que no se han bautizado y su comportamiento o conducta es mucho mejor que los que se han bautizado. Pero entonces, como dijo el eunuco, ¿qué les impide dar el paso? Porque si yo, le decía yo, así como usted lo está haciendo, deja que se sienten a la mesa quienes no han querido tomar el paso, entonces ¿para qué Jesús se bautizó? ¿Acaso Jesús estaba obligado a hacerlo? ¿Acaso Jesús tenía la obligación de hacerlo? Pero él le dijo a Juan el Bautista, conviene que así se haga, para que se cumpla la escritura. Si Jesús la cumplió, ¿por qué usted y yo no? Entonces, ¿cuál es la gente rota? Si nosotros vamos y miramos, la existencia del cristianismo comenzó en la cruz. Un lugar sangriento, allí todo lo que pasó con la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez una inmensa representación o muestra de amor de parte de Dios para con el hombre pecador. Aunque fue, como muchos dicen, un vil asesinato, una crueldad lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, era la muestra de amor de Dios para todos aquellos que se quieren o quieren tomar el paso, o queremos tomar el paso, o que queremos caminar conforme su voluntad. Entonces, ahí es donde vemos la soberanía de Dios mostrando su plan eterno diseñado desde antes de la fundación del mundo. Un plan totalmente sabio que encontramos o donde encontramos escondido un misterio asombroso para cada uno de nosotros o para cada uno de aquellos que quieren librarse de la condenación y del pecado. Es algo sorprendente y por eso misterioso de que Él tome a su propio Hijo y lo sujete a un padecimiento por usted y por mí, que como dice la Escritura, antes de que Él llegara a nosotros, porque fue Él el que nos encontró a nosotros, y a los nuevos, a los que vinieron hoy el Señor les está tocando la puerta, y la decisión es de ustedes si abren la puerta del corazón para poder aceptarle a Él, o recibirle más bien. Porque es Él el que nos acepta a nosotros, es Él el que nos encuentra a nosotros y nosotros nos dejamos encontrar. Es ahí donde Juan capítulo 1 verso 12 dice que por cuanto hemos aceptado o le hemos recibido y hemos creído, entonces Él nos dio la potestad de ser llamados hijos. Pero ¿usted cómo va a decir que usted cree y que usted le aceptó cuando usted hace su propia voluntad? Yo les decía a ustedes que el libre albedrío se termina en nuestra vida cuando nosotros decidimos. ¿Cristo o el mundo? Usted decide y ahí se acabó su libre albedrío. No es que hoy yo todavía tengo libre albedrío. No, señora, ya acabó. Porque ya decidimos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque es Él el que reina sobre mi vida. Y es donde nosotros permitimos entonces que Él, el pago que Él hizo,
sea sobre nosotros porque nos hemos arrepentido, pero sobre todo porque estamos poniendo nuestra fe en Él. Entonces, ¿cómo estamos? Porque ahí es donde viene la parte de que entonces Dios es especialista en usar gente rota para poder construir su reino. Y esto es lo sorprendente, que aunque no lo necesitaría hacer, Él lo hace para poder que la gloria sea solo para Él. Para poder que la gloria sea llena o a Él. Por eso Él no nos permite en nada que nos quedemos con su gloria. Él nos la entrega, pero nosotros la devolvemos a Él. Entonces, ahí es donde Dios es especialista en hacer vitrales, como hablábamos en aquella palabra, salados para salar. Especialista en coger los rotos o los pedazos de nuestra vida y poder formarnos en un nuevo vaso que le pueda honrar a Él, que pueda exaltar o engrandecer su nombre. Pero mientras nosotros no obedezcamos, sino que sigamos haciendo como a nosotros nos parece, por más que llevemos a Dios en nuestra boca, simplemente estamos haciendo nuestra voluntad. Porque su palabra lo dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 36. El que cree tiene vida eterna. El que no cree ya sabe cuál es la condenación que le espera. Pero ese creer tiene que ir acompañado con hacer lo que Él pide. De lo contrario, entonces, ¿para qué Él nos dejaría una instrucción si nosotros vamos a seguir haciendo como nos parece? Entonces, si nosotros partimos desde la cruz en la que murió nuestro Señor Jesús, allí la historia cristiana ha sido testigo de vidas expuestas al sufrimiento, experiencias de frustración, traición y desesperanza que han llegado a ser útiles en las manos de Dios y entregadas a su amor, han sido de bendición para miles de personas. ¿Por qué? Porque un roto ayudando a otro roto. Ahora la pastora contaba el testimonio de lo que estaba sucediendo, lo que pasó en nuestra vida. Pero no es porque estábamos orándole al Señor por nuestra necesidad, dejábamos de conocer la necesidad de otro y de apoyar a otro en medio de su necesidad. Porque si esperamos a nosotros solucionar lo nuestro para poder brindarle al otro, entonces, ¿cuándo vamos a poder cumplir eso? Si nosotros tenemos un roto y después otro, y después otro, y después otro. Por eso es que ahí es donde la fe y la acción trabajan juntas. Porque sin fe no hay acción y sin acción no hay fe. ¿Cómo obramos nosotros? A veces nos miramos solamente a nosotros y entonces es donde decimos, yo estoy roto, que vengan que vengan a mí, que me bendigan a mí, ¿yo cómo voy a bendecir? Pero cuando tú tapas un roto en otro lado, entonces Dios envía a quien tape el roto tuyo. Cuando tú bendices, eres bendecido. Ahora, entonces, según esto tenemos motivos, tenemos razones para no quedarnos dentro de nuestra caparazón, como el domingo hablábamos, sino poder permitir la transformación siendo gente rota, pero gente usada por Dios. Porque Dios usa al que quiere usar. Pero entonces viene la demanda de dónde nos vamos a quedar, en dónde estamos. Y aquí viene la pregunta clave y es, Dios sabe quién eres tú. Pero usted sabe quién es usted. ¿Sabemos quiénes somos? Porque mientras sigamos creyéndonos lo que no somos, entonces va a ser muy difícil. La primera carta a los Corintios, y quiere que me acompañe allí, Primera de Corintios, capítulo 1.
del verso 26 en adelante. Les voy a leer la Reina Valera. Amén. Dice así, leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Cierre sus ojos ahí. Padre, damos gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Señor, que esa palabra pueda llegar a nuestros corazones y no se quede solamente en nuestras mentes, para que podamos vivirla, podamos practicarla, Señor, y no para que simplemente nos quede en un conocimiento más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y usted dice amén. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo debería ser para la gloria del Señor. Todo lo que nos sucede, porque ¿le ha pasado cuando le han dicho que lo que usted hace está mal hecho y usted se molesta? Porque usted considera que lo está haciendo bien. Esa reprensión, exhortación, regaño, como lo quieran ver, debería ser algo agradable para nosotros, que estamos siendo dentro o queremos ser del pueblo de Dios, porque es mostrando todo aquello de lo cual necesitamos nosotros reflexionar para saber todo lo que tenemos que corregir. Por eso es que cuando se está evangelizando y se le dice a la otra persona, es que usted es un pecador, el escudo de la persona es, y es que usted es un santo, ¿cierto? Inmediatamente devolvemos la pedrada, llamémoslo así. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos, porque como dicen por ahí, como no te gusta que te hagan a ti, no le hagas a los demás. Somos muy buenos para hacerlo hacia allá, pero cuando llega acá, entonces me duele, me fastidia, me incomoda. Pero esto debería ser una forma para que nosotros nos demos cuenta qué tan equivocados o qué tan rotos nos encontramos. Cuando escuchamos la exhortación como un consejo y no como un regaño, entonces podemos volver a empezar, podemos crecer y podemos aprender algo más de nuestra propia vida. Porque simplemente hace parte de la reflexión que deberíamos de hacer cada uno de nosotros de nuestro día a día. Porque cuando reflexionamos en esto, nos damos cuenta de lo que hicimos. Hablé esto, contesté así, wow, se me fue la mano. Y empezamos a nosotros mismos ser conscientes de las cosas. Si queremos estar en las manos del Señor. Pero si queremos o nos dejamos gobernar por nuestro orgullo, entonces decimos de malas si le dolió que se sobe.
Pero cuando vienen a hacernos doler a nosotros, no queremos sobarnos. Se supone que debería ser así. Pero sin embargo, por muchos años hemos visto que no siempre aprendemos de los errores. No siempre. En un buen porcentaje ignoramos todo eso porque supuestamente, como hablábamos el domingo, nos comparamos con quien no debemos compararnos, como el otro supuestamente es peor o es menor que yo, entonces ¿cómo yo le voy a creer? Oiga, si usted está peor que yo, ¿qué va a venir a decirme a mí? Porque nos estamos calificando. Ahora, si nosotros ponemos como medida para calificarnos a Jesús, entonces, ¿qué diríamos cuando vienen a decirnos te equivocaste en esto? Y lo podemos ver de que como no aprendemos, lo repetimos una y otra y otra y otra vez. Si nosotros miramos el libro de los jueces repite no sé por cuántas veces, e hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor. Y es una frase que se repite muchas veces. Y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo. Y entonces Dios mandaba la ayuda y entonces el pueblo volvía a la fiesta y todo eso y ya Dios no le prestamos atención. Y cuando volvía la esclavitud, la opresión, la aflicción, todo, Señor, y entonces otra vez volvían a hacer lo malo y así. Los jueces eran reformadores políticos y religiosos que combatían a los adversarios del pueblo de Dios. Ninguno de estos elegidos tenía en sí mismo algo de lo que pudiera gloriarse. ¿Por qué? Adoc era zurdo o algo agresivo. Sangar era simplemente un campesino sin una posición distinguida. Débora era una mujer con todo lo que eso significaba en el contexto del pueblo judío en ese entonces. Gedeón era miembro de una familia ignorada de un pueblo pequeño. Sansón era demasiado pasional como para hacer las cosas de la mejor manera. Y podríamos seguir enumerando o mencionando a cada uno de los jueces y en ellos no vemos algo de lo cual ellos se pudieran gloriar porque eran o tenían una cualidad especial. La única cualidad especial, como usted y yo, es que tenemos al Espíritu de Dios, que tenemos a Jesús, que tenemos a nuestro Padre Celestial. Esa es la única cualidad y el único común entre nosotros, nada más. Pero seguimos siendo gente rota. Pero entonces nos vamos a valer y Pablo dijo, venga, entonces nos aprovechamos de la gracia para que pequemos. Y Pablo dijo, de ninguna manera. ¿Nos aprovechamos nosotros de que sabemos que somos rotos para seguir siendo rotos? De ninguna manera. Porque si hasta hoy no hemos obedecido, entonces hoy es la oportunidad para caminar y obedecer conforme Dios está pidiendo. Porque Él nos dice, solamente hay un mediador entre cielo y tierra. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces ¿yo para qué busco otros? Si la misma escritura me está diciendo, solo hay uno. Jesucristo lo dice, yo soy la verdad. Él mismo nos enseña y nos muestra qué es lo que nos quiere entregar, pero cómo tenemos que llegar para tomarlo. Ahora la puerta está abierta, porque no, aparte de que hay condiciones, requisitos y esto, no están por encima de lo que podemos nosotros hacer, sino que están a nuestro alcance. ¿Que nos toca esforzarnos? Sí, total. Pero así como vemos en los jueces, eran personas comunes, como usted y yo, comunes. Y como se lo he dicho, quizás usted tiene más capacidad, usted tiene mejor forma o manera de hacer mi rol, de cumplir mi papel. Pero a Dios le plació ponerme a mí, porque para ti tiene quizás otra cosa.
que es lo más seguro. Pero entonces, ¿en lo que Dios tiene para ti lo estás haciendo? ¿Por qué? Porque aunque ellos eran comunes, tenían una misión clara. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber cuál es la misión que usted y yo tenemos. ¿Para qué Dios? Y el domingo lo hablábamos en el discipulado número 3. ¿Para qué Dios te tiene sentado ahí? ¿Tu nombre qué pena? María Elsa. ¿Y? Amparo. ¿Ustedes saben para qué Dios los trajo hoy a sentarlos ahí? Porque desde ya hay una responsabilidad. Ya ustedes escucharon la palabra de Dios y la palabra de Dios dice en Apocalipsis que por cuanto ustedes, como todos nosotros, somos tibios y no fríos ni calientes, si no obedecemos nos vomitan. Ese es Dios, el Dios de la Biblia. Entonces ya como ustedes escucharon, ya como digo yo, están embalados. Como nosotros hemos escuchado, estamos cogidos ya. Ya no nos queda, ya no tienen la oportunidad de ser fríos. Ustedes no vuelven aquí, ya no son fríos, siguen siendo tibias. Porque ya abrieron la escritura, ya le conocen la escritura y escucharon que hay un Dios que salva. Si ustedes no supieran eso, ay, yo soy fría. No, pero ya no, como nos pasa a nosotros. Y ahí es donde entonces nos queda una carrera. O somos calientes, o lo otro que es maluco, ¿cierto? Entonces, esa es la parte en donde, aun teniendo ellos y cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Cuál es la misión? La misión clara que Dios nos entregó, no importa en el contexto que nos estemos moviendo, porque el contexto de los jueces era un contexto de desorden, de desobediencia y de rebeldía. Y yo digo que no está muy lejos del contexto de nosotros hoy. En donde es lo mismo, desorden, rebeldía, es una desobediencia, obedezco a medias, hoy sí, mañana no, quizás esto, aquello, lo otro, pero no tal cual como el Señor nos está diciendo. Y es por eso que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Ustedes se saben todos el Padre Nuestro. Como se hace en el cielo. Y en el cielo el Señor habla y los ángeles no dicen, espere que ya voy. Y eso es lo que pedimos. Decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero en el cielo el Señor da la orden e inmediatamente sale. Y no estoy muy ocupado, quizás mañana, espere que es que no tengo, es que me duele, es que me falta, es que esto. No, ya. Son formas diferentes y es lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios rompe la lógica del ser humano. Lo lógico de nosotros, o más bien lo lógico para Dios, para nosotros es ilógico. Porque ¿cómo así que para yo subir y hablar con Dios necesito bajar cuando me postro? No, es siempre como si fuera lo contrario. ¿Cómo así que yo tengo que dar para que me den? Pero es la forma en que Dios hace las cosas, porque Él dice que más bienaventurado es dar que recibir. Por eso Él quiere esas vasijas rotas o gente rota que le honre. Y así como el domingo hablábamos, no se coloca un paño de tela nueva en un vestido viejo, porque se echan a perder los dos. No se echa vino nuevo en un odre viejo. Hay que volverlo a formar para que pueda soportar lo que vale el vino. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Dios usa, préstame atención, tus heridas. El asunto es que nosotros no debemos o no deberíamos de avergonzarnos de estas heridas. Pero para eso necesitamos sanar. Sanar, que es lo que sabe hacer Dios. Porque mientras nuestra herida no sane, siempre la vamos a querer esconder.
Siempre la queremos esconder, a mí no me pasa nada, deje de ser hablador, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Pero por dentro sabemos que eso duele. Pero como Dios nos conoce a la perfección, Él sabe que mientras nosotros nos permitamos dejarnos sanar, entonces la herida es usada para bendición para otros. Por eso, como te he dicho, tu circunstancia hoy, tu aflicción hoy, tu momento hoy, mañana la bendición de otro. Ahí es donde gente rota es usada por Dios. No es fácil, pero debemos de admitirlo. Las experiencias traumáticas son el ingrediente ideal para que nosotros reconozcamos nuestra propia debilidad. Y ahí en ese momento es donde entonces comenzamos o permitimos más bien que sea Dios el que obra en nuestra vida. Donde vemos con sus ojos. Donde vemos que el hermanito, la hermanita que consideramos, ay, me está brindando la mano, me está ayudando, Porque entonces el hombre más sabio dijo que hierro con hierro, ¿cierto? Y hombre con hombre, pule ahí. Ay, me fastidia, me incomoda, pero me están puliendo. Así a veces digo yo, ¿cierto? Y aquí es donde viene la parte de que se nos olvida una característica fundamental para cuando el otro me está puliendo. O más bien cuando Dios, para que se escuche más bonito, cuando Dios a través del otro me está puliendo. Y la característica es la humildad. Yo soy humilde, pero yo y usted no me dejo hacer nada. Cuando nosotros no aceptamos porque no permitimos que el orgullo sea doblegado, lo que estamos haciendo es anestesiarnos a nosotros mismos. Y esa anestesia lo único que hace es conducirnos al fracaso. Conducirnos a creer que estamos haciendo lo correcto cuando sabemos que estamos haciendo lo incorrecto. Es allí donde comienza ese fracaso que no queremos ver. Porque si reconocemos nuestros errores, o más bien, si no los reconocemos, ¿cómo los vamos a enmendar? ¿Cómo los vamos a corregir? Y es por eso que el proceso para todos es igual. Igual, pero diferente. ¿Por qué? Porque es igual con todos, pero diferente en cuanto a unas cosas a usted se les hace más fácil que a mí. Y viceversa. Hay cosas donde a mí se me hace más fácil que a usted. Por eso no necesitamos señalarnos, o más bien no nos han dado la autoridad para que nos señalemos. O para que dejemos por el piso al otro. Porque usted fue fácil hoy, lo hizo. Pero ¿y mañana cuando le sea difícil qué? Esta mañana hablaba con alguien que me decía, pero es que yo creo, pero a veces no soy capaz de creer. Y le digo yo, excelente, está muy bien. Y me digo, seguro, estoy bien. Y yo, sí, porque si imagínese donde siempre esté arriba. No, pues, perfecta, pues. ¿Ah? No, tenemos momentos donde somos vulnerables, donde somos frágiles. Que si ayer sacamos del estadio y porque creímos sin ver y todo eso, mañana queremos ver para creer. Porque tenemos ese momento de fragilidad.
Pero es donde tenemos que reconocer en ese momento, hey, hoy estoy frágil. Y cuando reconocemos, entonces decimos, ¿qué hago, Señor, para poder enmendar todo esto? Y ahí es donde viene el caer rendidos a los pies del Señor. Caemos rendidos a los pies de nuestro Señor y entonces allí encontramos a aquel que padeció de toda circunstancia en la cruz, de toda forma en la cruz, y que lo hizo por amor para salvarnos a nosotros. Cuando nosotros volteamos a mirar la cruz, cuando nosotros alzamos nuestra mirada a Dios, entonces es ahí donde nuestro ánimo se conforta y donde podemos decir, estoy listo para volver a empezar. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿cómo? Hay una palabra por allí, no sé si recuerda, el fracaso está incluido. Vuelva a véasela. Porque es ahí donde nos damos cuenta que cuando somos débiles, dice la palabra, entonces somos fuertes. Porque tenemos claridad de que la vulnerabilidad, la fragilidad, hace parte del paquete con el cual nos echaron a cada uno. De que no siempre, ni me las voy a saber, ni no siempre voy a estar bien para enfrentar todo momento o circunstancia. Sobre todo teniendo un cuerpo que se transforma dependiendo de lo que usted le da. Si usted todos los días se toma la misma pasta para el dolor, va a llegar un momento en donde esa pasta ya no te sirve. Y usted dice, pero ¿cómo así si me la vengo tomando ya más de una semana y me sirve? Porque ya no, porque tu cuerpo simplemente se acomoda a esto y contraataca los efectos de esa pasta. Entonces tienes que cambiarla para poder que vuelva a funcionar. Los que son alérgicos les mandan mucho la loratadina, ¿cierto? Pero tienen que mandársela por un tiempo, párela para que su cuerpo, su organismo como que, uy, ya se fue. Y cuando vuelva y la acepte y vuelva y le sirva para lo que es. Y si no le sirve, le manda otra más para. Pero así es de inteligente nuestro cuerpo, por eso el fracaso está incluido. Entonces, mis amados, de la misma manera en que el Señor escogió a los débiles jueces en la antigüedad para cumplir su propósito, Él escoge a sus hijos para llevar a cabo su plan en el mundo. Y aunque somos débiles y nos cuesta lograr esa tarea, su Espíritu nos capacita. Él nos fortalece en su poder y nos guía por medio de su palabra para transformar nuestras vidas e impactar la generación en donde nos encontramos. Pero si somos conscientes de qué es nuestra fragilidad, de en dónde estamos rotos. Si tu matrimonio está destruido, no, hasta que no lo permitas ser restaurado, no te van a mandar a que aconsejes a otro matrimonio. Porque ¿qué le vas a decir? Mi esposa buscaba consejo cuando me iba a dejar en una persona que había sido separada. Imagínese lo que le decía, que se quedara conmigo. Deje de ser boba, váyase, venga, déjelo y nos vamos a ir juntos. Entonces, por eso sí yo le digo, si usted necesita pelear una herencia, no vaya a la carnicería. Porque el carnicero no te va sino a sacar un cuchillo así. Con esto acabamos con eso. Él le manda a pelear, ¿cierto? Pero no como debe ser. Entonces, tenemos el propósito claro nosotros de lo que queremos con Dios, porque Dios tiene el propósito claro de lo que quiere contigo. Es ahí donde a veces, ojo, y el domingo hablábamos un poco acerca de eso, nos acomodamos en la caparazón que tenemos y aunque sabemos que estamos mal, estoy bien y me quedo ahí. Nos volvemos sin dolor, porque sé que estoy haciendo mal o sé que no es que me hace falta, pero no doy el paso para salir de esa incomodidad, porque estoy cómodo. Entonces, no avanzamos, pero creemos que somos porque estamos. Y es por eso que entonces estamos desechando la salvación, porque no queremos dar ese fruto que la misma palabra nos manda si nosotros hemos creído.
Si usted siembra un árbol o una planta, ¿cuál es el fin del árbol o de la planta en su vida? ¿Qué quiere usted? ¿Para qué la sembró? ¿Solo para que crezca? Para que dé fruto, ¿cierto? Si es una planta, ¿eso no va a echar flores o qué? Y si es de frutas, ¿cuándo esto va a dar frutas? Entonces lo mismo hace Dios, Él siembra la semilla en ti, Él siembra la semilla en mí. ¿Y qué quiere? ¿Que nos estemos ahí? No, que demos el fruto. Por eso si no hay fruto, entonces nos van a decir, no vas a ser contado. Pero yo fui todos los días a la iglesia, pero no tomaste decisiones. Y entonces es ahí donde tenemos que tener claridad acerca de que si nos consideramos grandes para las cosas pequeñas, entonces quizás seamos demasiado pequeños para las cosas grandes. Si me considero muy grande para ayudar a otro, y más aquel que no me saluda o me mira rayado o lo que sea, entonces quizás soy también muy pequeño para otra tarea que me quieran encomendar con aquel que me saluda, con aquel que me bendice, con aquel que sí hace lo que yo quiero. Y es ahí donde alzamos nuestros ojos a Dios. Él siempre está dispuesto, ojo, a darle a sus hijos otra oportunidad. Pero debemos tener claro el propósito que tiene con nosotros. Pastor, pero es que yo no sé el propósito. Eso es meterme con Él para poder encontrar. Si yo no me meto a tener una relación con Él, no sé. Si usted no se mete a tener una relación con su pareja, usted nunca iba a saber si era para usted o no. Pero cuando empezamos a tener una relación, ay sí, qué rico, qué chévere, me gusta esto, aquello, lo otro. Y empezamos a comprometernos. Con Dios funciona tal cual. Pero si no hay compromiso tuyo para con Dios, no esperes que Dios quiera hacerlo contigo. No te conformes con lo que has avanzado. Porque quizás has eliminado ya muchos de los pecados, de las faltas, de los errores y de todo lo que tenías hace muchos días o hace días. Pero Dios quiere limpiarte del todo. Dios quiere limpiarnos del todo. Entonces sí, aunque crees y consideras y has visto que has avanzado, para Dios no es suficiente. Necesitamos seguir dando. ¿Sabe por qué? Porque como Él te conoce, como Él me conoce, Él sabe que podemos dar más. Entonces no hagan como la persona que era adicta al cigarrillo y decía, no, pastor, yo lo estoy dejando. ¿Cuántos te fumas? 30 al día. ¿Y cuánto va? 29, pero voy mejorando, pastor. Tenemos que cortar con todo esto. El avance tiene que ser progresivo. Si su hijo, si su hermano o usted mismo hace 5 primeros de primaria y no pasa a segundo, métalo en un colegio especial porque ya no va a pasar. Eso es que tiene algo. Pero no se vale que usted repita, no, porque ya le dan trabajo allá. No te conformes con lo que has avanzado, porque siempre puedes dar más. Por eso Dios usa gente rota, para que así la gloria sea solo para Él. Amén. Así que si tú te consideras que todavía eres roto, si tú te consideras de que todavía te hace falta, porque esa es la barrera o excusa que colocamos, no es que me hace falta tanto. Y yo siempre digo, ¿te hace falta tanto con base a qué? Porque si te mueres mañana, ¿te hacía falta mucho o poquito?
Por eso su palabra dice, si escuchares hoy mi voz. ¿Han escuchado la voz del Señor hoy? Entonces es hoy que hay que obedecer, no mañana. Porque aunque sepas que eres gente rota, pero no quieres dejarte restaurar, no vas a honrar. Y si no honramos, no somos honrados. No conrados, no, honrados. Y eso es lo que Dios quiere. Un instrumento, una vasija que le honre y que toda la gloria se la devuelva a Él. Que no nos quedemos con nada. Amén. Póngase de pie. Padre, damos gracias a ti, Señor. Señor, sigo diciendo que tu palabra es clara y que es sencilla. Pero es, Señor, nuestra dureza o nuestra falta de sensibilidad la que no permite que esta palabra haga en nosotros, en nuestra vida, lo que tú la mandaste hacer. Señor, nos cuesta obedecer, tú lo sabes, pero aún así, Señor, nos encerramos en nosotros y no permitimos que la obra se haga. Es en ese momento, Señor, donde nos volvemos a través de la anestesia que colocamos para nuestras vidas en religiosos sin saber que lo somos. Hoy clamamos a ti, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu. Señor, es el único. Tú lo dejaste y tú mismo dijiste que Él era el que nos iba a convencer. Sí, es difícil cuando no tenemos comunión. Pero por favor, Padre, cuando sucedió el Pentecostés, tú llamaste la atención del pueblo con vientos fuertes, con terremotos, Señor, y temblores. Si para llamar la atención de nuestra vida, para que nos demos cuenta de lo que tú quieres hacer, necesitas mover la base, los cimientos, el fundamento de nuestra vida, Señor, por favor, hazlo. Pero que cuando lo hagas, inmediatamente nos demos cuenta que eres tú el que lo estás haciendo. Así como cuando tú le hablaste, Señor, a Pedro, diciéndole que volviera a tirar la red después de resucitar. Pedro en la primera instancia no reconoció, pero cuando pudo darse cuenta, Señor, era reargüido diciendo, sé quién me está hablando. Que así de esta manera, Señor, nosotros, tu pueblo, Señor, se pueda dar cuenta de que cuando tú mueves la base o el fundamento de la vida, Señor, eres tú que estás llamando nuestra atención. Para que así de esta manera permitamos la restauración que quieres hacer sobre cada uno de nosotros y todos unidos podamos ser ese gran instrumento en tus manos. Instrumento para bendecir la vida de otro, como fuimos bendecidos nosotros con otro que se dispuso para ti, Señor. No permitas que nos quedemos, Señor, estancados, sabiendo, Señor, que hacemos mal, pero que porque reconocimos, creemos que eso es suficiente. A ti no te sirve el que reconoce, a ti te sirve el que sale de esa etapa. Ese es la gente rota usada por ti. A ti damos gloria y damos honra en Cristo Jesús. Y usted dice, iglesia, amén y amén.